Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por tu presencia. Eres el amado a quien amamos, eres el amado a quien nos amas. Y esta tarde nos sometemos bajo la autoridad de tu palabra, bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque Él es nuestro instructor y nuestro maestro que nos va a enseñar la palabra este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 de Efesios. Ahí en ese capítulo vamos a ver varios versículos, casi no nos vamos a mover en ese capítulo, y el tema que vamos a estudiar este día se llama el crecimiento del discípulo. ¿Cómo se llama el tema? El crecimiento del discípulo, parte 1, porque van a ser tres sesiones. Y vamos a, en casita leen todo el capítulo 4 para que ya cuando los siguientes domingos ya nos vamos a identificar más claramente. Ok, nuestro crecimiento en Cristo como discípulos se manifiesta por lo que somos en nuestra vida cristiana. Repito, nuestro crecimiento en Cristo como discípulos se manifiesta por lo que somos en nuestra vida cristiana. Las señales visibles del crecimiento es a través de nuestras acciones, nuestras palabras, los conceptos mentales que tenemos acerca de la vida, nuestro estilo de vida y nuestras prioridades. ¿Qué prioridades tienes en tu mente? Ese es parte de tu crecimiento. Bien, conocemos muy bien acerca del crecimiento de un niño. Naturalmente, un niño, sabemos que un niño nace y es indefenso, pero ese niño comienza a crecer poco a poco, luego camina, verbaliza las palabras y poco a poco se va a valer por sí mismo. Bueno, si ese niño no crece, sería normal, ¿es cierto? Sería normal, no está avanzando. Bueno, pues el creyente, el discípulo debe crecer. Si no crece, es anormal. Ahora, recordemos, la semana pasada hablamos de cristiano y discípulo y dijimos que un cristiano no se compromete mucho con Dios. Un discípulo toma compromisos con Dios y avanza hacia la vida cristiana. Pues ok, en este capítulo 4, en primer lugar, vamos a observar y desarrollar que la vida cristiana es progresiva y es ascendente, hablando del discípulo. Vamos a pasar de creyentes a discípulos. Entonces, la vida cristiana debe ser progresiva y ascendente. Capítulo 4, leemos versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo está haciendo una declaración de la situación en la que está viviendo y dice que él está preso en el Señor. Recordemos que algunas cartas que escribió, él estaba en la cárcel precisamente, y probablemente aquí en esta carta probablemente estaba en la cárcel, y por eso dice preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente leemos todos juntos, leen conmigo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¡Qué desafío! ¿Sí? ¡Qué desafío! Cuando una persona, escuchen bien esto que le voy a decir, cuando una persona ingresa en cualquier sociedad o en cualquier país o en cualquier pueblo, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida. Si incumple esa obligación, entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Aquí el apóstol Pablo hace la descripción de la clase de vida que nosotros nos toca vivir como personas que hemos entrado en la comunión de la iglesia o de su iglesia y como discípulos. Entonces el apóstol Pablo aquí a continuación nos va a decir cómo va a ser nuestro estilo de vida y cómo vamos a crecer como discípulos.
Y aquí encontramos varias palabras importantes. Por ejemplo, dice que andéis, la primera cosa que vamos a meditar. Luego dice que es digno, es otra cosa que vamos a meditar. De la vocación, otra cosa que vamos a meditar. Y luego que fuisteis llamados. Entonces son palabras claves que hay que desarrollar. Bueno, bien. La vocación cristiana es la respuesta humana al llamamiento divino. La vocación cristiana es la respuesta nuestra como personas al llamamiento del Señor. El llamado cristiano es una vocación sagrada que compete a cada creyente todos los días a vivir de una manera diferente. Y esto lo encontramos, no sé si se encuentra allí en nuestra pantalla, Lucas capítulo 9, versículo 23, no sé si está ahí, no está creo. Pero les voy a leer lo que dice la Biblia, dice Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, la condición o los requerimientos es negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Esa es la forma, esa es la manera de la vida del discípulo. Bien, la exhortación del apóstol Pablo tiene que ver con la conducta cristiana en respuesta a la vocación divina. Aquí dice que hay que andar como es digno de la vocación. Ok, bueno, ahora vamos a descifrar un poquito la palabra andar. Dice que andéis, que andéis. Ahora, allí, sin moverse mucho, en el capítulo 2, no sé si tenemos ahí en pantalla, capítulo 2, versículo 2, vamos a ver cuál la diferencia de nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Dice, en los cuales, bueno, leemos el versículo 1 para tomar el contexto, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se fijan? Aquí habla de una muerte espiritual. Nuestra vida, el antes, es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. El versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se fija? ¿Se fija dónde nos rescató Dios? ¿Se fija dónde te rescató Jesucristo? ¿Te fijas dónde Dios te tomó y te hizo libre? No en vano cantamos libre soy. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces eso es verdad, es bíblico y el Señor de aquí nos sacó. Versículo 10 del capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, en el versículo 2 dice que nos rescató de nuestra forma de vivir. Estábamos atados conforme el príncipe de la potestad del aire. Allí estábamos esclavizados como hijos desobedientes. Pero en el versículo 10 dice que ahora somos hechura suya, es decir, nacimos de nuevo. Ahora somos hijos de Dios, somos liberados, somos creados en Cristo para otro estilo de vida. Bien, este comportamiento o esta palabra que dice andar significa que el andar cristiano en este mundo es el único testimonio que podemos dar como iglesia en nuestra sociedad. Explico otra vez, lo repito. Nuestro andar cristiano en este mundo es el único testimonio que podemos dar o que puede dar la iglesia en este mundo o en esta sociedad. La conducta cristiana, por buena o mala que sea, es lo que el mundo ve de la iglesia. Por eso muchas personas están desilusionadas y dicen, yo no quiero ser cristiano,
yo no quiero ir a la iglesia porque los que dicen que son cristianos se comportan muy mal y hacen estas cosas, hacen otra cosa. Y uno dice, pues, ¿y qué le digo, verdad? Porque la iglesia o los creyentes no han madurado y no han crecido, no han entendido que se requiere pasar de ser cristiano a discípulo. El discípulo es el que toma compromiso en las cosas de Dios, es el que toma compromiso de andar con Cristo lo más que podamos pegado a la palabra, ¿de acuerdo? Porque somos los que damos testimonio en este mundo. La iglesia, Jesús lo estableció en este mundo para dar testimonio de Él, para dar testimonio de Dios, una vida transformada. Entonces la conducta cristiana, por buena o mala que sea, es lo que el mundo ve de la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, exhorta a los creyentes de Éfeso y de Asia, pero también esta palabra viene a nuestro continente, a nuestro país y a nuestra ciudad, a que nuestro comportamiento cristiano esté a la altura de la vocación cristiana que profesamos. Es la misma exhortación para el crecimiento del discípulo. Este estilo de vida debe alcanzar la medida elevada del llamamiento que hemos respondido, que es en Cristo Jesús. No solo tiene que ver quiénes somos llamados, sino también tiene que ver quién nos ha llamado. Usted es un llamado del Señor, pero ¿quién te llamó? Ok, otra cosa importante que está en juego en la vida de los creyentes o en la vida de los discípulos es aquel a quien nosotros estamos siguiendo y a quien nosotros estamos tomando su nombre, que es Cristo. Recordemos, la palabra cristiano viene ligado o viene de la raíz Cristo, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, nuestra vida tiene que asemejarse lo más posible a la persona de Cristo, porque Él es el que nos llamó. Y ese nombre está en juego, Y ese nombre tiene que elevarse, tenemos que elevarla a través de nuestro testimonio. La conducta cristiana debe alcanzar la altura de la persona que nos llamó, nos escogió, nos redimió y nos unió a su iglesia y nos reconcilió con el Padre. Por esa razón, nuestra conducta debe crecer. El discípulo debe crecer. Dios, hermanos, nos ha escogido para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, a la luz de la palabra. Y el apóstol Pablo hace un desafío a que tengamos vidas dignas al llamado que hemos recibido. Porque es un privilegio seguir a Cristo, es un privilegio aceptar el llamado de Jesús, porque la gente nos observa cada día, la gente lo observa a usted, la gente lo va a observar cada día, su medio ambiente, los ojos de ellos van a estar sobre ti, lo que haces, lo que hablas, cómo te comportas, y allí dicen, ok, entonces si es cristiano o no es cristiano. Dos preguntas importantes. Las personas que no conocen a Cristo, ¿pueden ver a Cristo en usted? Segunda pregunta. ¿Qué tan bien cumples como representante de Cristo aquí en la tierra? ¿Qué tan bien cumples como representante? Tú eres un representante del Señor Jesús. Y mismo el apóstol Pablo dice que somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay una embajada del cielo. Y nosotros somos esos embajadores que representamos aquí en la tierra para reconciliar este mundo con el cielo. Pero el versículo 1 dice también que el capítulo 4 del versículo 1 dice también allí que andéis como es digno de la vocación, que andéis como es digno. Ya desciframos más o menos andar,
significa todo el testimonio que vamos a dar, pero dice aquí como es digno de la vocación. Capítulo 5, versículo 3 al 8, ahí está mismo, ahí en esa página está ese capítulo. Le voy a leer, dice 3 al 8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se fija? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí encontramos una palabra clave, santos. Esa es parte de la vocación, somos santos. Y luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta es la vocación, hermanos. Somos santos y dice que andemos como hijos de luz. Esta es la vocación que habla aquí la Biblia en el capítulo 4 y es el estilo de vida que vamos a llevar, santos. Cuando escuchamos la palabra santos, muchas personas prefieren no escuchar o prefieren que no les llamen santos, porque muchas veces pensamos que la palabra santo es un término que está lleno de dignidad y solo se puede aplicar a personas muy excepcionales que ya fallecieron hace mucho tiempo. Así la gente tiene la creencia, una persona que se murió, hizo el bien y tiene un récord en la vida y pues le llaman santo. Pero la Biblia nos llama a nosotros santos, los que aceptamos a Jesús, los que aceptamos el llamado y estamos caminando como es digno de la vocación, dice que somos santos. Y por eso dice que andemos como hijos de luz. Entonces, vivir como es digno es vivir una vida santa. Tenemos que reconocer que tenemos imperfecciones todavía. No somos perfectos, no hemos llegado a la perfección, pero estamos caminando. No somos perfectos, pero somos perfectibles, que vamos a ese rumbo. Y eso debe mantener nuestros pies en la tierra y cada día decir, Señor, me falta todavía ser santo, pero ayúdame. Con tu ayuda yo puedo vencer todo aquello que necesito vencer en mi vida. ¿Ok? Y la palabra digno en su original significa de suficiente peso. Es una cualidad que se origina en lo que Cristo ha derramado en nosotros, más allá de todo lo digno que podamos poseer. Entonces, una vida santa, hermanos, no es vivir en legalismo, sino es vivir conscientemente que Cristo está en nosotros y que nuestra vida debe glorificar al Padre. En el momento que Jesús fue bautizado, ahí en el capítulo 3 de Mateo, fue bautizado y dice que se escuchó una voz en el cielo y dijo la voz, este es mi Hijo en quien yo tengo contentamiento. El Padre estaba orgulloso, se sentía en él que su Hijo es obediente y sentía complacencia. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él puede sentir la misma sensación con nosotros cuando caminamos como es digno de la vocación del llamamiento en Cristo Jesús. Ok, entonces tenemos que caminar en la vida cristiana como es digno ese llamado.
fuimos llamados en Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que crezcamos. Ahora, vamos a definir algunas cosas, la palabra llamamiento. En el versículo 1, ahí encontramos llamados, dice, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otra versión dice, dignos del llamamiento o el llamado con que fuisteis llamados, o el llamamiento con que fuisteis llamados. Ok. En este versículo vamos a encontrar 4 formas cómo se expresa esta palabra llamados. Número uno es parakaleo. Ahí lo tienen en pantalla. Es parakaleo. Está en griego. Parakaleo. Y esta palabra significa llamar cerca, invitar. Y la otra palabra es klesis, que es llamamiento. Y también significa invitación, vocación, estado en que fue llamado, la palabra klesis. Y otra palabra que está ligado con todo esto es kaleo. Fuisteis llamados. Y esta palabra también significa llamar propiamente en voz alta. Pero es usado en una variedad de aplicaciones directa o de otra manera. Por ejemplo, convidado, convidar, invitar, llamar o poner su nombre. Y la cuarta palabra es eclesia. Eclesia, que en griego es eclesia, en nuestro idioma es iglesia. Y allí lo encontramos en el capítulo 3, versículo 21, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, un derivado, esta palabra eclesia, un derivado es de llamar fuera o concretamente reunión popular, específicamente congregación religiosa, como por ejemplo la sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambas cosas significa lo mismo. También es asamblea, concurrencia, congregación o iglesia. Entonces, hermanos, aquí en esta palabra llamado hay esos 4 significados, y de los 4 se aplican a nuestra vida. El Señor Jesús nos llamó cerca a Él, nos llamó cerca a Él, nos invitó a participar de su reino, nos llamó, y esa es la vocación en la que fuimos llamados. También podemos decir que fuimos convidados o fuimos invitados y nos llamó por nuestro nombre, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de cómo Saulo, cuando estaba caminando de la ciudad de Jerusalén a Damasco, y Jesús aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo? Le habló por su nombre. El Señor Jesús, en nuestro llamado, Él nos habla y nos llamó por nuestro nombre, hermanos. Y la siguiente palabra es que nos trajo y nos convocó y nos trajo a participar en su iglesia. Nos hizo participar en la asamblea o en la congregación o en la iglesia. Por eso estamos aquí, congregados, y somos parte de esta iglesia, somos parte de la iglesia del Señor Jesús. Ese es el llamado. Y por eso el apóstol Pablo dice, bueno, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor te hizo el llamado, te hizo la invitación. Igual como cuando ahí vimos en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esa es la invitación. Es una invitación, pero también con un desafío. Ahora, tenemos que recordar que el creyente, por ser creyente,
no crece si no se convierte en discípulo, porque el discípulo es el que toma compromisos de lealtad y fidelidad con su Señor. Cuando el creyente se convierte en discípulo, ese es el momento que toma compromisos para crecer y ser productivo. Un discípulo siempre será productivo a comparación de solo ser creyente. Le pregunto, ¿solo quieres ser creyente o quieres ser un discípulo de Cristo? Somos creyentes en Cristo, pero tenemos que avanzar el siguiente paso, ser discípulos de Cristo. El ser discípulos es cuando asumimos las responsabilidades de lo que el Evangelio nos puede demandar, ¿ok? El Evangelio nos ha dado mucho. ¿Qué te dio el Evangelio? Te dio a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Murió por ti. Su muerte hizo que tus pecados sean perdonados. Pagó la pena y la condenación de tus pecados. Te dio la salvación y la vida eterna. Eso es lo que el Evangelio nos ha dado. Ya el Evangelio nos dio mucho. Ya el Evangelio dio mucho al mundo. Y ahora nosotros tenemos que responder ese llamado. Y no solamente ser creyentes, sino discípulos del Señor. Discípulos de Cristo. Levanta tu mano conmigo. Levanta conmigo tu mano. Diga conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser un discípulo. No solo un creyente, sino un discípulo. En este día me comprometo a vivir una vida cristiana que agrade a ti y que dé testimonio a este mundo, porque tú me has llamado a ser un embajador y un representante del cielo a la tierra. Ayúdame a cumplir este mandato, a cumplir esta ordenanza. Señor Jesús, gracias por hacerme ese llamado. Espíritu Santo, ayúdame. Tú eres el consolador y el que me vas a ayudar a cumplir las demandas del Evangelio. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Amén. ¿Dicen amén? Ok, pues dale también un fuerte aplauso al Señor Jesús. Eres un discípulo, ¿no? Amén. Eres un discípulo del Señor.